Inundaciones, huracanes, granizo, olas de calor. Los fenómenos meteorológicos extremos parecen ir en aumento. El cambio climático podría recrudecerse. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Nos encontramos en el oeste de Noruega. Los habitantes de la pequeña ciudad de Lærdal experimentaron en enero de 2014 lo rápido que un tiempo inusual puede ocasionar una catástrofe. El invierno era extremadamente seco y soplaba un viento fuerte. Cuando se desató el incendio, el bosque y las históricas casas de madera ardieron como fósforos. El infierno es incontrolable. Bomberos, militares y voluntarios luchan contra las llamas. Un aeropuerto cercano envía su camión extintor. Recién luego de 18 horas logran controlar el fuego. El resultado: 35 edificios destruidos, 90 heridos, pero hasta aquí ninguna víctima fatal. La prolongada sequía y el viento fuerte, solamente estos dos fenómenos meteorológicos debieron juntarse para desatar la catástrofe. Silje Andresen, de la Universidad de Trondheim, investiga cómo se relacionan los cambios climáticos y los desastres naturales y cómo el hombre puede aprender a reaccionar ante ellos. Uno de los aspectos que la investigación señala es que simplemente no sabemos con certeza qué consecuencias traerá el cambio climático. Para estar preparados ante posibles catástrofes naturales, debemos explorar junto con las personas afectadas cómo responder con éxito ante esta situación. Eso es muy importante. Lærdal es un estudio de caso para ellos. A través de entrevistas con testigos y colaboradores, se podrá reconstruir la forma en cómo intentaron mantener la catástrofe bajo control. Nos encontramos en la calle de Lærdal, donde el fuego comenzó. Empezó justo aquí. El departamento de bomberos está justo al lado. Sucedió muy rápido, y en tan solo unos minutos, 3 casas ya estaban ardiendo. Llegué media hora después que el departamento de bomberos, y recuerdo que en unos pocos minutos, las 3 casas que estaban ardiendo se convirtieron en 7. Y luego de 1 hora todo había desaparecido. Se avecinaba la peor pesadilla. La ciudad vieja estaba en llamas. Eso no podía estar sucediendo. Debíamos impedirlo. Pensábamos en ello constantemente. Luchamos sin parar. Y en realidad sin pensar. Sientes la adrenalina y simplemente quieres evitar que el fuego lo destruya todo. A las 3 de la mañana, cuando el incendio alcanzó su peor momento, luchamos contra la destrucción total. Lo que ayudó a evitar la destrucción total en Lærdal fue el conocimiento de las circunstancias locales. ¿Quiénes deben ser evacuados? ¿Con qué medios se contaba? ¿Cómo comunicarse eficientemente aún sin corriente eléctrica ni teléfono? Lo que deseo averiguar es cómo es que esta gente ha logrado reaccionar a esta catástrofe. De ello podemos aprender mucho para el futuro, aún teniendo en cuenta todas las incertidumbres con las que nos enfrentamos. El fuego fue impredecible y difícil de controlar a causa de las condiciones climáticas. Era una situación para la que aparentemente no se podía estar preparado. Por eso es interesante investigar los factores que permitieron que el desenlace no fuera tan terrible. Lærdal demostró que una buena reacción ante un suceso inesperado es muy importante. No solo las autoridades y el personal de apoyo deben saber lo que deben hacer. También la población debe estar preparada para poder reaccionar rápida y adecuadamente ante una tragedia. Para los meteorólogos también es una cuestión cada vez más importante cómo deben lidiar las personas con las crisis y las catástrofes. El cambio climático constituye un terreno muy amplio, ya que se trata de cuestiones científicas, pero también acerca de cómo hacer frente a las consecuencias.
No es sencillo realizar un seguimiento. Está claro que el clima está cambiando. Por eso encontramos más calor en la atmósfera y esto modifica el balance energético que a su vez afecta al clima. El efecto inmediato es el aumento global de la temperatura, que tiene implicancias regionales. Øystein hoy encabeza un grupo de científicos que presentaron un informe ante la Comisión de la Unión Europea sobre los impactos regionales posibles para el futuro. Fenómenos meteorológicos extremos afectarán a Europa de diferentes maneras. El informe muestra cómo debemos prepararnos para ello. Cuando el clima cambia, esto produce nuevas incidencias en los fenómenos climáticos que no se habían observado antes. Por eso es necesario modificar estos hábitos para evitar los daños inesperados. En el reporte se han incorporado los datos del pronóstico climático mundial, los datos del seguro, estudios meteorológicos y modelos. El resultado: Europa sufrirá bajo diferentes condiciones climáticas extremas, aun cuando no es sencillo predecirlo con exactitud. El nombre clima extremo lo dice todo. Se trata de algo poco frecuente. El fundamento es la observación de lo que ha ocurrido hasta ahora. Los archivos datan de los últimos 150 años. Entonces debemos entender sobre qué impacta el clima. Se trata de un complejo sistema de ecuaciones físicas y dinámicas. Y es necesario predecir el pronóstico para el futuro. Científicos de toda Europa trabajan para predecir mejor el tiempo y los fenómenos extremos, y en estrategias sobre cómo podemos prepararnos mejor. Hay 4 fenómenos meteorológicos brutales que azotarán a Europa: las fuertes tormentas, las violentas lluvias de verano y las inundaciones que causan, así como prácticamente lo contrario, las sequías y el calor. Las frecuentes olas de calor serán uno de los efectos más tangibles del cambio en el clima. El verano de 2003 fue el más cálido desde que empezaron a registrarse las cifras. La ola de calor contabilizó 70.000 muertes, el desastre natural más grande de la historia europea. Especialmente malo fue para Francia. Pero no solamente la región mediterránea, que está sufriendo cada vez más el calor extremo. También hacia el norte han aumentado las temperaturas y las noches tropicales. 4 de los últimos 5 años tuvieron las mayores olas de calor urbanas contabilizadas desde 2009. Durante el calor extremo de 2003, la mayoría de las víctimas en Francia murieron en hospitales y asilos de ancianos. También aquí, en la guardia de la Clínica Universitaria de Toulouse, predominaron los casos de emergencias debido a la situación. La doctora de urgencias Marie Coiffier recuerda bien el terrible calor estival. Más y más pacientes acudieron a nosotros en la guardia. Fue muy fuerte. Ancianos extremadamente deshidratados, letárgicos, que venían de sus casas o de los asilos, fueron traídos hasta aquí. Esto nos tomó por sorpresa, fue inesperado. Los médicos de emergencias nos llamábamos por teléfono y decíamos, ¿también te está ocurriendo lo mismo? Y todos decíamos sí. Era algo que nunca había sucedido. Calor persistente, un corazón sobreexigido, mala circulación y poca agua potable. Las consecuencias: deshidratación, golpe de calor, pérdida de conciencia y así hasta la muerte. Durante el verano de 2003, el sistema de salud francés llegó al borde del colapso. La ola de calor de 2003 fue una catástrofe. Y nosotros, los médicos de urgencias, debimos cargar con esto. Tuvimos que trabajar al límite hasta que finalmente se hizo algo. Cuando observas durante el servicio el sufrimiento de las personas deshidratadas, apiñadas en los pasillos, te dices, esto no puede ser. Pero a nosotros nos dijeron, esto es normal, solo es el calor. Esperen. No se supo interpretar la situación. No se quiso reconocer lo que estaba ocurriendo.
haciendo. Que finalmente se tomaran medidas, se lo debemos a Patrick Pelloux. Estoy luchando por mis pacientes. Conozco los hechos. Mis colegas trabajan en todo el país, en los lugares afectados. No atienden en oficinas climatizadas del Ministerio de Salud. Aquí hacemos lo que se puede, pero los enfermos se nos mueren. Con su llamado de alerta, el entonces presidente de la Unión de Paramédicos, Patrick Pelloux, consiguió que la política y las autoridades reconocieran la crisis, se aumentaran los recursos y se solucionara la alerta de emergencia. Los soldados fueron llamados a ayudar para construir una cámara frigorífica temporal para muchos de los cadáveres. Los empresarios de las funerarias apenas llegaban a mantenerse al día con el trabajo. Pero, ¿cuántas víctimas fatales había? Cuando se dieron a conocer las cifras, fue un shock para la opinión pública, pero también para los médicos y las autoridades. 15.000 muertos por el calor en 10 días. Fue algo espantoso. El calor como catástrofe natural. Luego del verano de 2003, estaba claro que era necesario estar mejor preparados. Valéry Massot trabaja en el Instituto de Investigaciones Climatológicas de Francia. Él investiga el microclima de las ciudades y desarrolla modelos para obtener predicciones más precisas, también acerca de olas de calor y sus efectos sobre la población. Su especialidad son las llamadas islas urbanas de calor, el efecto isla térmica en las ciudades. Las islas urbanas de calor son un término poético del hecho de que las ciudades se calientan más que las zonas rurales. Luego de un día ardiente de sol, se hace notable para todos durante la tarde y la noche. Para nuestro proyecto de investigación sobre el clima en las ciudades, hemos realizado observaciones y mediciones, y luego calculado diversos modelos. El objeto es principalmente mejorar las perspectivas de las ciudades en cuanto al pronóstico meteorológico. En Marsella y Toulouse, hemos estudiado intensamente con el fin de comprender cómo se produce el recalentamiento de la atmósfera en las ciudades y por qué el aire de la noche no enfría. Para conseguir datos exactos, los meteorólogos desarrollan nuevos instrumentos de medición para registrar todos los valores atmosféricos, la humedad, el viento, las temperaturas a diferentes alturas o la contaminación del aire. Además, se utilizaron dispositivos móviles en estas mediciones. Así los investigadores llegaron a medir el microclima de las ciudades con más precisión que nunca antes. Los inmensos bloques de concreto almacenan calor excesivo, así como los cañones urbanos sin ventilación. El aire acondicionado refresca las viviendas, pero aumentan en un grado el ambiente de la calle. Los datos indican también cuáles son las medidas que pueden proporcionar al menos una refrigeración más eficaz durante la noche, ya que esto será en el futuro cada vez más relevante. Debido al calentamiento global, habrá cada vez más olas de calor. Debemos adaptarnos a esta realidad, sobre todo en las ciudades. En el futuro es posible que al sur de Inglaterra haga tanto calor como actualmente en el sur de Alemania. Y en el sur de Alemania, tanto como en el sur de Francia, donde las temperaturas serán tan altas como en el norte de África. De las mediciones efectuadas en Toulouse, los urbanistas ya han extraído las primeras conclusiones. Construcciones que proyectan sombras como galerías o pérgolas ayudan. También corredores ventilados construidos conscientemente. La población también debe adaptar su comportamiento, cerrar las persianas, evitar el agotamiento excesivo durante el mediodía y beber suficiente líquido. En el sur de Francia, muchos restaurantes han instalado pulverizadores de agua que producen un efecto de enfriamiento. Las autoridades sanitarias también se han adaptado a las circunstancias. 2003 fue el punto de quiebre. La ola de calor ha conducido a conclusiones importantes acerca de los efectos del calor en la salud. Políticamente, algo se ha movido. Se elaboró un catálogo de medidas preventivas. Con el plan canicular se aliviarán los efectos en las personas más vulnerables. El plan de emergencias de varias etapas se ha implementado en las olas de calor de 2006 y 2015. Los medios recuerdan las pautas de comportamiento sugeridas. Ancianos y enfermos son alertados y recogidos para administrarles medicación. Los servicios de cuidados, así como los asilos de ancianos y los hospitales, aumentan su personal. Las guardias están listas para los casos de emergencia.
En los hospitales, guardias y asilos de ancianos se ha prestado atención a administrarles adecuada hidratación, especialmente cuando poseen una salud ya afectada. Hemos instalado humidificadores y atomizadores. Estos se ponen en marcha cuando los aires acondicionados no dan abasto debido a las extremas temperaturas. A través de la humidificación se puede reducir la temperatura corporal. Esto es vital para nuestra tarea diaria. Mientras se mantiene el clima de calor extremo y se prolonga la sequía, esto se convierte también en un problema para la agricultura. En 2015, Europa Central experimentó su verano más seco y caluroso. Los agricultores contaron con millones en pérdidas a causa de la sequía y de la escasez de agua. El agricultor orgánico Martin Zuer lleva un diario hace años sobre el clima. Él cultiva más de 400 hectáreas en el este de Brandenburgo. Esta zona de cultivo se ve afectada principalmente por la sequía. Cuando miramos aquí, ya no hay nada. Esto es como polvo. Se escurre de las manos. Es como un arenero. Muchas plantas de cultivo, particularmente las cultivadas en monocultivo, son vulnerables a la sequía y el calor. Estas son malas noticias para los grandes explotadores agrícolas que cultivan sobre todo trigo y maíz. Zuer tampoco cultivará maíz este verano. Sí, esta es la planta miserable. El pistón otra vez abrirá. No tiene más oportunidad de ser, de alguna manera, una mazorca madura. Y la porción afectada es del 50%. Aquí tampoco ayudaría que hubiese más agua. La planta ha florecido por completo. Ya es posible polinizar. Eso fue todo. En el Instituto de Potsdam para la investigación de las consecuencias del cambio climático, los científicos observan para el este de Alemania, pero también para el sur de Europa, una tendencia hacia los cada vez más frecuentes periodos de sequía estival. Peter Hoffmann investiga aquí como meteorólogo. Este año, durante los primeros meses, fue similar al año anterior. Tuvimos una acentuada sequía de primavera causada por la influencia de la alta presión a gran escala. De todas formas, también se adelantó un invierno atenuado que tuvo menos precipitaciones en las zonas montañosas. Y esto obviamente en una época cuando en realidad el agua de deshielo se vierte sobre los ríos. Cuando esto no sucede, naturalmente tiene un impacto sobre el nivel de los ríos como también en la agricultura. Los pronósticos científicos prevén que en 2050 lloverán 200 milímetros menos en el sur de Brandenburgo. En toda Europa Central y del Sur, los períodos de sequía serán cada vez más extensos y con esto aumentarán las pérdidas en la agricultura y los incendios forestales. Cuando la ciencia prevé para el año 2050 un escenario de altas emisiones, donde la temperatura media puede alcanzar un aumento de 2 grados, seguramente esto traerá implicancias que se manifestarán, por una parte, en las precipitaciones y por otro, en el número de días calurosos. La agricultura debe buscar nuevos caminos, reducir los monocultivos y encontrar los medios para resistir la sequía. Martin Zuer ya se está ocupando de ello. Él realiza alrededor de 16 cultivos diferentes, de los tradicionales cereales como trigo y centeno, desde mijo y soja hasta girasoles. Estos se adaptan bien a condiciones difíciles. Uno puede reconocer muy bien aquí, observando las raíces del girasol, lo mucho que puede producir. Una planta de cereales hubiese perecido en su lugar. Esto no constituye un récord en producción de girasol, pero aún así
sigue siendo prometedor. Las plantas de Martin Zuer, incluso las leguminosas, absorben a través de sus raíces tuberosas el nitrógeno del suelo, lo cual es muy fructífero para las próximas plantaciones. También experimentó con cultivos de hierba, intercalándolos entre los cereales. Estas son las hierbas que forman la masa de raíces y sirven para asegurar que el suelo no se endurezca por completo. Aquí hay humus. Lo necesitamos. Cuando llueve aquí, esta tierra absorbe 30 milímetros. Si fuese de otro modo y el agua no circulara por debajo, sería necesario el riego. Las condiciones meteorológicas se han vuelto más impredecibles para los agricultores. Los inviernos templados, una primavera demasiado cálida, la sequía o las inundaciones. Los científicos predicen que lloverá menos pero con más fuerza. Los suelos compactados, las cosechas sobre suelo seco no pueden soportar las grandes cantidades de lluvia de una vez. En lo que se refiere a las inundaciones, el agua entra en los campos. Paradójicamente, las plantas reciben a veces de la lluvia más problemas que beneficios. Yo creo que tendremos que vivir con el calentamiento y con el cambio en las precipitaciones, y que en realidad parece ser cada vez más extremo. Antes solía llover 10, 15 milímetros a lo largo de un día. Eso ya no ocurre. Cuando llueve, lo hace de golpe. Aún se recuerdan en Alemania las históricas inundaciones de 2002 y 2013 del Oder y del Elba. En Sajonia-Anhalt, 800 agricultores perdieron toda su cosecha en junio de 2013. El agua cubrió durante semanas los campos de cultivo. Campo. Hay situaciones climáticas muy específicas que favorecen la posibilidad de que se dé una inundación, las llamadas condiciones meteorológicas mínimas. Por lo general, la pista de los huracanes va dirigida de oeste a este y una de las llamadas condiciones se dé una inundación, las llamadas condiciones meteorológicas mínimas. Por lo general, la pista de los huracanes va dirigida de oeste a este y una de hacia el lado este de los Alpes. La trayectoria de los ciclones se dirige luego hacia el norte de nuevo. Si el área de baja presión se mantiene sobre Polonia, a continuación se trata de lluvia continua. Este tipo de fenómeno lluvioso no es exclusivo del este de Alemania. En Europa del Norte también es cada vez más frecuente. En Inglaterra, durante el invierno de 2014, vastas zonas estuvieron bajo el agua. El daño fue estimado en unos 14.000 millones de libras. Las inundaciones en Europa en el año 2013 causaron pérdidas totales por un valor de 11.700 millones de euros. Las pérdidas son tan elevadas debido también a la fuerte ocupación humana de las áreas naturales de inundación fluvial. En particular, la infraestructura de transporte, tales como ferrocarriles, carreteras y puentes, se han vuelto vulnerables. Debido al cambio climático, las condiciones meteorológicas propenden a estos eventos. ¿Se convertirán estas inundaciones en algo normal? En los últimos 15 años se produjeron 2 grandes inundaciones. Se puede, por supuesto, hacer una estadística, y uno puede observar que las condiciones meteorológicas que favorecen este tipo de inundaciones están aumentando. Es por ello que actualmente se invierten millones en la protección contra las inundaciones. Los municipios están obligados por ley a evitar la construcción en llanuras susceptibles de inundación. Aún quedan casas en pie en las zonas vulnerables que deben ser protegidas. Además, estas localidades le cederán más espacio al agua, como aquí en el Elba, donde se reubicó un dique de 1,3 kilómetros. El antiguo dique que abrió en 6 secciones para crear zonas de retención. Las inundaciones son el riesgo natural para el cual es necesario invertir en medidas preventivas. Un tipo muy diferente de inundación, aunque localizado, igualmente puede causar grandes daños. Las tormentas de verano con fuertes lluvias y el granizo son los responsables. En la primavera de 2015, alcanzó a la pequeña ciudad de Bondorf. Corina Filia atiende aquí junto a su marido una heladería y es miembro de un grupo local de rescate canino.
Fue un domingo de junio en el que el local estaba completamente concurrido. Era un hermoso domingo, el tiempo era bueno. De repente vi que bajaban como torrentes de agua. Toda la gente tuvo que entrar. El ambiente era deprimente. Todo estaba muy callado. Nadie ordenó nada. Nadie quería nada más. Los clientes ya habían pagado. Los niños lloraban. Se podía ver que era una lluvia normal. El agua no puede fluir en este tipo de lluvias. Los sistemas de drenaje urbano se sobrecargan. Las calles y sótanos se llenan de agua. Para el servicio de bomberos, esto significa una operación a gran escala. Corina Filia tuvo suerte. Un bombero que estaba sentado en la heladería pudo actuar inmediatamente. El 14 de junio fue tan dramático para nosotros en el pueblo de Bondorf que no solo vimos las gotas de agua, sino que en realidad era como un muro de agua cayendo del cielo, que en poco tiempo dejó todo bajo el agua. Hubo muchas alarmas que llegaron rápidamente al centro de control. Si tales tormentas aumentarán en frecuencia, es difícil saberlo, ya que no existen suficientes registros del pasado. Es por eso que los científicos del Instituto de Tecnología de Karlsruhe quieren comprender mejor este tipo de eventos convectivos, incluso para lograr realizar mejores predicciones. El meteorólogo Bernhard Mühr es uno de ellos. Estos son de corta duración y también a pequeña escala. Los fenómenos meteorológicos violentos ocurren durante el verano, como en el caso de las tormentas. Junto con su colega Michael Kunz, Mühr también pertenece a la red de investigación CEDIM. En este centro de gestión de desastres trabajan científicos de diferentes instituciones y disciplinas en la predicción y el análisis de los desastres naturales. Tratamos de mirar los desastres desde el punto de vista científico, desde la perspectiva de la ingeniería, y enfocarnos en los efectos sobre los seres humanos. Como las fuertes tormentas eléctricas son predecibles solo en el corto plazo, es difícil de advertir a la población. Mientras Corina Filia seca la heladería, los perros de rescate, el cuerpo de bomberos de la Cruz Roja, los grupos de salvamento y rescate de montaña son convocados al barranco de Wutach. Se temía que un deslizamiento de tierra alcanzara a los excursionistas. Los ayudantes buscan terreno seco. Aquí tuvo lugar el evento del 14 de junio. Era tarde en la noche y ya estaba oscuro. Estos son los restos que aún quedan. Ahora entrenamos aquí con todos los perros. Hoy simplemente se entrena. Durante la primavera de 2015, los ayudantes fueron asegurados por el servicio de rescate para no ser arrastrados. En mi tiempo he estado aquí por 8 años. Nunca he experimentado una situación semejante. Simplemente la suma de una tormenta masiva disparó un deslizamiento de tierra en la barranca de Wutach, lo cual requirió de todos los servicios de emergencia. Esto fue una historia completamente nueva. Por último, resulta que todos los caminantes habían reaccionado correctamente y abandonaron rápidamente el terreno. Sin embargo, los trabajadores de rescate en el manejo de desastres deben estar preparados para este tipo de operaciones, aunque sean raros, debido a que el número de personas aumenta y consigo el riesgo potencial. Las probabilidades de vernos afectados por eventos convectivos es realmente baja, ya que estos tienen lugar en forma local. Pero solo el granizo, que a menudo se acompaña de violentas tormentas de verano, tiene un enorme potencial de daño. Las áreas que se ven afectadas por el granizo son muy pequeñas, puesto que tenemos una extensión espacial de solo unos pocos cientos de metros, hasta 1 o 2 kilómetros. Pero si una zona se ve afectada por el granizo, este puede causar una enorme devastación. Con la ayuda de tales placas de granizo, los científicos quieren analizar el granizo de forma más precisa. Tras el impacto, se generan ondas que son captadas a través de 2 micrófonos piezoeléctricos que generan un voltaje que se transforma en una señal digital. Se han hallado en Europa piedras de granizo de un tamaño de hasta 14 centímetros. Con este sensor de granizo medimos el tamaño del granizo.
Y no solo el tamaño, sino la distribución de tamaños. Cuando una lluvia alcanza el sensor, entonces podemos medir el espectro, es decir, el número de granizo caído de cierto diámetro. Debería decirse más en el futuro, más acerca de la naturaleza, el origen y el daño potencial de granizo. Hasta ahora faltan datos fiables. La pérdida tiende a subir de todos modos. En 2013, una tormenta en la localidad suaba de Reutlingen causó unos daños en viviendas, autos e instalaciones solares valorados en 1.000 millones de euros. Uno no puede decir en realidad si la intensidad y la frecuencia de las tormentas de granizo ha cambiado debido al cambio climático, simplemente por la razón de que tenemos muy poca información sobre las tormentas de granizo en el pasado. Sabemos que tal vez podemos reconstruir granizadas, datos del seguro, o basados en otros datos llamados datos climáticos indirectos, pero no podemos inferir la intensidad. En cuanto a la frecuencia, también tenemos una incertidumbre relativamente grande. Lo que observamos, de hecho, es que el potencial se ha incrementado en la atmósfera durante la formación de tales tormentas. Mientras esas fuertes tormentas locales acompañadas de granizo tienen lugar en verano, en invierno la amenaza es en forma de huracán. Ese fue el caso de Lothar en 1999 y Kirill en 2007. Hay enormes áreas de baja presión que surgen sobre el Atlántico Norte y van desde allí a Europa. En particular, los equipos de transporte y energía se ven afectados. También la población sufre por los daños. Las tormentas invernales o los huracanes de baja presión se diferencian de las eléctricas con fuertes ráfagas de viento por el propio hecho de que los temporales y los huracanes son enormes masas de viento y poseen un campo inmenso que podría capturar a toda Europa central. Al no tener lugar, son más impredecibles. En contraposición a las tormentas de verano, los huracanes se dejan observar bien durante su formación. Es por ello que se los puede predecir tan bien antes de su llegada. Para lograrlo, se necesitan datos precisos y modelos confiables. Una gestión de crisis que funcione es sumamente importante cuando hay huracanes. Días antes de la llegada de la tormenta deben ser advertidas las medidas de evacuación para proteger la infraestructura. Esto podría ser aún más importante en el futuro. Existen diversos escenarios donde podemos situar el futuro, que indican cuál será la intensidad y la frecuencia de las tormentas de invierno. Algunos creen que los temporales no serán tan frecuentes, pero que su intensidad aumentará. Desde luego que esta no es la última palabra. Se investigará aún más intensivamente sobre la intensidad de las tormentas, pero que la borrasca invernal será parte de nuestras vidas está fuera de cualquier cuestionamiento. Las predicciones son en términos de cambio climático, en especial para las costas de gran importancia. El huracán Xaver trajo a Hamburgo en diciembre de 2013 la segunda marejada ciclónica más alta jamás registrada. La gente sabe que las marejadas son algo serio. Las oleadas ciclónicas son un peligro real. No son simplemente una exageración producto de la TV, sino que ocurren de vez en cuando. Hans von Storch es un científico climatólogo del Instituto Helmholtz en Gstaad. Él se ocupa especialmente de la evolución del clima marítimo y del cuidado de las costas. Desde 1990 no se han registrado rupturas de diques costeros en Alemania. Pero, ¿qué nos traerá el futuro? Las marejadas ciclónicas pueden convertirse en el futuro en un gran peligro para las regiones costeras en Europa. Seguramente algo cambiará, y son seguramente dos factores. Por un lado, que haya más agua, y por otro, que el viento que sopla sobre el nivel del mar sea más fuerte y más eficiente. Los científicos pueden realizar momentáneamente una vaga predicción sobre el desarrollo de las tormentas. Esto se debe a que es muy difícil predecir el comportamiento de los vientos durante las simulaciones. Existen demasiados factores comprometidos que hacen difíciles las predicciones.
Existen simulaciones que dicen que habrá más. Hay otras que dicen que habrá bastante menos. Es decir, que el conjunto se encuentra en un terreno en el que no puede garantizar ninguna declaración. Lo cual no significa que nada cambiará, sino que nuestro conocimiento no es por el momento confiable. Lo que sí es probable es que sea de una manera como de otra. De todas maneras, crecerá la marea y por eso el cuidado de las costas en el futuro se convertirá en un desafío social y económico. Cada estado costero posee un plan general para la protección de las costas. Se basa en todas las listas de datos disponibles, como por ejemplo, qué altura deben tener los diques y otras obras de construcción costeras para soportar las inundaciones futuras. En el Plan General de Schleswig-Holstein, se incorporaron para 2012 los cálculos sobre el incremento del nivel del mar. En la isla de Nordstrand se está reforzando el dique como medida preventiva. Johannes Oelerich, de la Oficina Estatal para la Protección de las Costas, es el principal constructor de diques en Schleswig-Holstein. Hemos observado que el nivel del mar sube con fuerza, sin embargo, en el futuro prevemos un aumento de 50 centímetros por siglo. También podría ocurrir que aumente 1,5 metros, aunque estamos más inclinados por las predicciones conservadoras para la construcción de un dique hoy, para que pueda mantenerse en pie aún dentro de 100 años. La incertidumbre de las predicciones depende del juego entre el nivel del mar y las tormentas. El viento empuja al agua hasta la costa. Si recrudecen las tormentas, esto podría ocasionar que haya mareas más altas. El viento desempeña un papel decisivo. Tenemos naturalmente declaraciones a favor sobre la manera en que se desarrollan las tormentas y las marejadas, y otras particularmente regionales que sugieren que se prevé un aumento moderado de las tormentas. Crecida del nivel del mar y aumento de las tormentas. Los ingenieros toman las cifras como seguras y construyen así los diques de manera que soporten las condiciones climáticas. Estos son denominados diques climáticos por esta razón. El dique climático se caracteriza por tener un revestimiento superior orientado al mar de hasta 1 metro más alto que los que se construían antes. Se cierra una pendiente hacia el mar de 1 en 10. De hecho, es un dique más plano. Este desemboca en la corona del dique, de 5 metros de ancho. Antes lo hubiésemos hecho de 2,5 metros y se mete en la pendiente lateral interna de 1 en 3. Esto permanece igual, porque ha demostrado ser la forma más segura. La corona se hace más ancha para que el dique luego esté protegido por una especie de capa, para que en caso de aumentar las marejadas en el futuro más allá de los valores previstos en la actualidad, esto no se convierta en un problema. A pesar de que algunas medidas sean costosas, la aceptación en la población es cada vez mayor. La aceptación y las medidas de adaptación son en cuanto al cambio climático siempre importantes, ya que no solamente se trata de las obras de construcción, sino también de estrategias políticas y del comportamiento de los ciudadanos. En Karlsruhe, Michael Kunz no desea tan solo mejorar las predicciones, sino también aprender de las catástrofes que suceden en otras partes del mundo. Esto significa que intentamos inmediatamente después de una catástrofe que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, reunir información desde las distintas disciplinas y así reconstruir una visión general del desastre. Un objetivo es minimizar el tiempo que acontece entre las predicciones y las primeras medidas de contención. Nosotros, los meteorólogos, trabajamos en mejorar las predicciones, pero no solamente en las predicciones, sino también en las consecuencias que siguen a las predicciones. Entonces, ¿cómo lidiar con una amenaza específica? Las peores consecuencias de eventos climáticos extremos pueden minimizarse poniendo en práctica los comportamientos adecuados. Cuanto más conscientes del riesgo seamos, mejor reaccionaremos en los momentos decisivos. Nuestra conciencia del riesgo no está particularmente bien desarrollada y no es especialmente objetiva. Tenemos miedo de las amenazas que no existen y no tenemos miedo de las amenazas que sí son reales. Como ejemplo, las grandes olas de calor en las que mueren miles de personas no se trasladan aún a la conciencia de la población. En este sentido, la conciencia de riesgo real y las víctimas o la estimación de las tasas de mortalidad no coinciden. A través de los medios de comunicación, algunas tormentas se perciben mucho más fuertes,
pero no estamos preparados para afrontar los peligros de otros eventos. En el fondo, la cuestión clave es qué desencadena una catástrofe. No todos los acontecimientos climáticos extremos conducen al desastre. Hay factores puntuales que contribuyen a acrecentar o a evitar una tragedia. Exactamente este es el punto de interés de los científicos noruegos con respecto a los incendios de 2014 en Liardal. Para Silje Andresen, es importante comprender cómo estos hombres lidiaron con el peligro y tomaron medidas de adaptación. Existen muchas teorías sobre el tema de la resiliencia, pero observar lo que ocurre cuando efectivamente se desencadena una catástrofe y hablar con las personas que estuvieron allí es sumamente importante. En particular, para desarrollar estrategias de adaptación con las cuales los afectados y el público en general participen, en lugar de prescribir solamente desde su lugar de ciudadanos comunes. Me interesa particularmente cómo la gente implementa estas estrategias de adaptación al cambio climático y los desastres naturales, y qué factores se consideran fundamentales a tal efecto. En este caso, los servicios de emergencia descentralizados se encontraban cerca y, aportando su conocimiento de las condiciones locales, ayudaron a estas personas. ¿Pero es posible con estos conocimientos prevenir las catástrofes? Es difícil lidiar con los desastres naturales. Esto significaría tener el poder de controlar a la naturaleza. Se trata precisamente de reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Qué podemos aprender de la población de Lardal y cómo podemos utilizar esta experiencia en otros campos de aplicación? Los investigadores climáticos recomiendan especialmente adaptarse a tiempo a los efectos del cambio climático, aunque seguramente no todas las preguntas encuentren respuesta. Para enfrentar el cambio necesitamos adaptarnos y reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero. Estos dos temas no tendremos éxito. Globalmente disminuyeron los casos de fatalidades causadas por eventos climáticos extremos durante los últimos 20-30 años, aunque estos acontecimientos son cada vez mayores. Esto demuestra, en primer lugar, que las predicciones son mejores y, en segundo lugar, que la voluntad de la comunidad para reaccionar ante esto es mayor. ¿Cómo nos impactará exactamente el cambio climático en un futuro cercano y cuánto aumentarán ciertas condiciones climáticas extremas? Todo esto lo conoceremos sin dudas en retrospectiva. Pero incluso sin la certeza definitiva, vale la pena tomar medidas de contención ahora. No podemos modificar el clima. Sin embargo, podemos intentar estabilizar los cambios en la tendencia climática. Se están haciendo esfuerzos globales para lograrlo, pero el ambiente es lento. Lo sentiremos recién dentro de 20 años. Por el momento, podemos hacer el intento de prepararnos lo mejor posible. Toda Europa Central. Al no tener lugar, son más impredecibles. En contraposición a las tormentas de verano, los huracanes se dejan observar bien durante su formación. Es por ello que se los puede predecir tan bien antes de su llegada. Para lograrlo, se necesitan datos precisos y modelos confiables. Una gestión de crisis que funcione es sumamente importante cuando hay huracanes. Días antes de la llegada de la tormenta deben ser advertidas las medidas de evacuación para proteger la infraestructura. Esto podría ser aún más importante en el futuro. Existen diversos escenarios donde podemos situar el futuro, que indican cuál será la intensidad y la frecuencia de las tormentas de invierno. Algunos creen que los temporales no serán tan frecuentes, pero que su intensidad aumentará. Desde luego que esta no es la última palabra. Se investigará aún más intensivamente sobre la intensidad de las tormentas, pero que la borrasca invernal será parte de nuestras vidas está fuera de cualquier cuestionamiento.
Las predicciones son en términos de cambio climático, en especial para las costas de gran importancia. El huracán Xaver trajo a Hamburgo en diciembre de 2013 la segunda marejada ciclónica más alta jamás registrada. La gente sabe que las marejadas son algo serio. Las oleadas ciclónicas son un peligro real. No son simplemente una exageración producto de la TV, sino que ocurren de vez en cuando. Hans von Storch es un científico climatólogo del Instituto Helmholtz en Gstaad. Él se ocupa especialmente de la evolución del clima marítimo y del cuidado de las costas. Desde 1990 no se han registrado rupturas de diques costeros en Alemania. Pero, ¿qué nos traerá el futuro? Las marejadas ciclónicas pueden convertirse en el futuro en un gran peligro para las regiones costeras en Europa. Seguramente algo cambiará, y son seguramente dos factores. Por un lado, que haya más agua, y por otro, que el viento que sopla sobre el nivel del mar sea más fuerte y más eficiente. Los científicos pueden realizar momentáneamente una vaga predicción sobre el desarrollo de las tormentas. Esto se debe a que es muy difícil predecir el comportamiento de los vientos durante las simulaciones. Existen demasiados factores comprometidos que hacen difíciles las predicciones. Existen simulaciones que dicen que habrá más. Hay otras que dicen que habrá bastante menos. Es decir, que el conjunto se encuentra en un terreno en el que no puede garantizar ninguna declaración. Lo cual no significa que nada cambiará, sino que nuestro conocimiento no es por el momento confiable. Lo que sí es probable es que sea de una manera como de otra. De todas maneras crecerá la marea y por eso y así reconstruir una visión general del desastre. Un objetivo es minimizar el tiempo que acontece entre las predicciones y las primeras medidas de contención. Nosotros, los meteorólogos, trabajamos en mejorar las predicciones, pero no solamente en las predicciones, sino también en las consecuencias que siguen a las predicciones. Entonces, ¿cómo lidiar con una amenaza específica? Las peores consecuencias de eventos climáticos extremos pueden minimizarse poniendo en práctica los comportamientos adecuados. Cuanto más conscientes del riesgo seamos, mejor reaccionaremos en los momentos decisivos. Nuestra conciencia del riesgo no está particularmente bien desarrollada y no es especialmente objetiva. Tenemos miedo de las amenazas que no existen y no tenemos miedo de las amenazas que sí son reales. Como ejemplo, las grandes olas de calor en las que mueren miles de personas no se trasladan aún a la conciencia de la población. En este sentido, la conciencia de riesgo real y las víctimas o la estimación de las tasas de mortalidad no coinciden. A través de los medios de comunicación, algunas tormentas se perciben mucho más fuertes, pero no estamos preparados para afrontar los peligros de otros eventos. En el fondo, la cuestión clave es qué desencadena una catástrofe. No todos los acontecimientos climáticos extremos conducen al desastre. Hay factores puntuales que contribuyen a acrecentar o a evitar una tragedia. Exactamente este es el punto de interés de los científicos noruegos con respecto a los incendios de 2014 en Liardal. Para Silje Andresen, es importante comprender cómo estos hombres lidiaron con el peligro y tomaron medidas de adaptación. Existen muchas teorías sobre el tema de la resiliencia, pero observar lo que ocurre cuando efectivamente se desencadena una catástrofe y hablar con las personas que estuvieron allí es sumamente importante. En particular, para desarrollar estrategias de adaptación con las cuales los afectados y el público en general participen, en lugar de prescribir solamente desde su lugar de ciudadanos comunes. Me interesa particularmente cómo la gente implementa estas estrategias de adaptación al cambio climático y los desastres naturales, y qué factores se consideran fundamentales a tal efecto. En este caso, los servicios de emergencia descentralizados se encontraban cerca y, aportando su conocimiento de las condiciones locales, ayudaron a estas personas. ¿Pero es posible con estos conocimientos prevenir las catástrofes? Es difícil lidiar con los desastres naturales. Eso es interesante investigar los factores que permitieron que el desenlace no fuera tan terrible.
Lardal demostró que una buena reacción ante un suceso inesperado es muy importante. No solo las autoridades y el personal de apoyo deben saber lo que deben hacer. También la población debe estar preparada para poder reaccionar rápida y adecuadamente ante una tragedia. Para los meteorólogos también es una cuestión cada vez más importante cómo deben lidiar las personas con las crisis y las catástrofes. El cambio climático constituye un terreno muy amplio, ya que se trata de cuestiones científicas, pero también acerca de cómo hacer frente a las consecuencias. No es sencillo realizar un seguimiento. Está claro que el clima está cambiando. Por eso encontramos más calor en la atmósfera y esto modifica el balance energético que a su vez afecta al clima. El efecto inmediato es el aumento global de la temperatura, que tiene implicancias regionales. Oystein hoy encabeza un grupo de científicos que presentaron un informe ante la Comisión de la Unión Europea sobre los impactos regionales posibles para el futuro. Fenómenos meteorológicos extremos afectarán a Europa de diferentes maneras. El informe muestra cómo debemos prepararnos para ello. Cuando el clima cambia, esto produce nuevas incidencias en los fenómenos climáticos que no se habían observado antes. Por eso es necesario modificar estos hábitos para evitar los daños inesperados. En el reporte se han incorporado los datos del pronóstico climático mundial, los datos del seguro, estudios meteorológicos y modelos. El resultado: Europa sufrirá bajo diferentes condiciones climáticas extremas, aun cuando no es sencillo predecirlo con exactitud. El nombre clima extremo lo dice todo. Se trata de algo poco frecuente. El fundamento es la observación de lo que ha ocurrido hasta ahora. Los archivos datan de los últimos 150 años. Entonces debemos entender sobre qué impacta el clima. Se trata de un complejo sistema de ecuaciones físicas y dinámicas. Y es necesario predecir el pronóstico para el futuro. Científicos de toda Europa trabajan para predecir mejor el tiempo y los fenómenos extremos, y en estrategias sobre cómo podemos prepararnos mejor. Hay 4 fenómenos meteorológicos brutales que azotarán a Europa: las fuertes tormentas, las violentas lluvias de verano y las inundaciones que causan, así como prácticamente lo contrario, las sequías y el calor. Las frecuentes... El evento del 14 de junio. Era tarde en la noche y ya estaba oscuro. Estos son los restos que aún quedan. Ahora entrenamos aquí con todos los perros. Hoy simplemente se entrena. Durante la primavera de 2015, los ayudantes fueron asegurados por el servicio de rescate para no ser arrastrados. En mi tiempo he estado aquí por 8 años. Nunca he experimentado una situación semejante. Simplemente la suma de una tormenta masiva disparó un deslizamiento de tierra en la barranca de Butach, lo cual requirió de todos los servicios de emergencia. Esto fue una historia completamente nueva. Por último, resulta que todos los caminantes habían reaccionado correctamente y abandonaron rápidamente el terreno. Sin embargo, los trabajadores de rescate en el manejo de desastres deben estar preparados para este tipo de operaciones, aunque sean raros, debido a que el número de personas aumenta y consigo el riesgo potencial. Las probabilidades de vernos afectados por eventos convectivos es realmente baja, ya que estos tienen lugar en forma local. Pero solo el granizo, que a menudo se acompaña de violentas tormentas de verano, tiene un enorme potencial de daño. Las áreas que se ven afectadas por el granizo son muy pequeñas, puesto que tenemos una extensión espacial de solo unos pocos cientos de metros, hasta 1 o 2 kilómetros. Pero si una zona se ve afectada por el granizo, este puede causar una enorme devastación. Con la ayuda de tales placas de granizo, los científicos quieren analizar el granizo de forma más precisa. Tras el impacto, se generan ondas que son captadas a través de 2 micrófonos piezoeléctricos que generan un voltaje que se transforma en una señal digital. Se han hallado en Europa piedras de granizo de un tamaño de hasta 14 centímetros. Con este sensor de granizo, medimos el tamaño del granizo.
Y no solo el tamaño, sino la distribución de tamaños. Cuando una lluvia alcanza el sensor, entonces podemos medir el espectro, es decir, el número de granizo caído de cierto diámetro. Debería decirse más en el futuro, más acerca de la naturaleza, el origen y el daño potencial de granizo. Hasta ahora faltan datos fiables. La pérdida tiende a subir de todos modos. En 2013, una tormenta en la localidad suaba de Reutlingen causó unos daños en viviendas, autos e instalaciones solares valorados en 1.000 millones de euros. Uno no puede decir en realidad si la intensidad y la frecuencia de las tormentas de granizo ha cambiado debido al cambio climático, simplemente por la razón de que tenemos muy poca información sobre las tormentas de granizo en el pasado. Sabemos que tal vez podemos reconstruir. En las tormentas, esto podría ocasionar que haya mareas más altas. El viento desempeña un papel decisivo. Tenemos naturalmente declaraciones a favor sobre la manera en que se desarrollan las tormentas y las marejadas, y otras particularmente regionales que sugieren que se prevé un aumento moderado de las tormentas. Crecida del nivel del mar y aumento de las tormentas. Los ingenieros toman las cifras como seguras y construyen así los diques de manera que soporten las condiciones climáticas. Estos son denominados diques climáticos por esta razón. El dique climático se caracteriza por tener un revestimiento superior orientado al mar de hasta 1 metro más alto que los que se construían antes. Se cierra una pendiente hacia el mar de 1 en 10. De hecho, es un dique más plano. Este desemboca en la corona del dique, de 5 metros de ancho. Antes lo hubiésemos hecho de 2,5 metros y se mete en la pendiente lateral interna de 1 en 3. Esto permanece igual, porque ha demostrado ser la forma más segura. La corona se hace más ancha para que el dique luego esté protegido por una especie de capa, para que en caso de aumentar las marejadas en el futuro más allá de los valores previstos en la actualidad, esto no se convierta en un problema. A pesar de que algunas medidas sean costosas, la aceptación en la población es cada vez mayor. La aceptación y las medidas de adaptación son en cuanto al cambio climático siempre importantes, ya que no solamente se trata de las obras de construcción, sino también de estrategias políticas y del comportamiento de los ciudadanos. En Karlsruhe, Michael Kunz no desea tan solo mejorar las predicciones, sino también aprender de las catástrofes que suceden en otras partes del mundo. Esto significa que intentamos inmediatamente después de una catástrofe que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, reunir información desde las distintas disciplinas y así reconstruir una visión general del desastre. Un objetivo es minimizar el tiempo que acontece entre las predicciones y las primeras medidas de contención. Nosotros, los meteorólogos, trabajamos en mejorar las predicciones, pero no solamente en las predicciones, sino también en las consecuencias que siguen a las predicciones. Entonces, ¿cómo lidiar con una amenaza específica? Las peores consecuencias de eventos climáticos extremos pueden minimizarse poniendo en práctica los comportamientos adecuados. Cuanto más conscientes del riesgo seamos, mejor reaccionaremos en los momentos decisivos. Nuestra conciencia del riesgo no está particularmente bien desarrollada y no es especialmente objetiva. Tenemos miedo de las amenazas que no existen y no tenemos miedo de las amenazas que sí son reales. Como ejemplo, las grandes olas de calor en las que mueren miles de personas no se trasladan. El aire acondicionado refresca las viviendas, pero aumentan en un grado el ambiente de la calle. Los datos indican también cuáles son las medidas que pueden proporcionar al menos una refrigeración más eficaz durante la noche, ya que esto será en el futuro cada vez más relevante. Debido al calentamiento global habrá cada vez más olas de calor. Debemos adaptarnos a esta realidad, sobre todo en las ciudades. En el futuro es posible que al sur de Inglaterra haga tanto calor como actualmente en el sur de Alemania. Y en el sur de Alemania, tanto como en el sur de Francia, donde las temperaturas serán tan altas como en el norte de África. De las mediciones efectuadas en Toulouse, los urbanistas ya han extraído las primeras conclusiones. Construcciones que proyectan sombras como galerías o pérgolas ayudan. También corredores ventilados construidos conscientemente.
La población también debe adaptar su comportamiento, cerrar las persianas, evitar el agotamiento excesivo durante el mediodía y beber suficiente líquido. En el sur de Francia, muchos restaurantes han instalado pulverizadores de agua que producen un efecto de enfriamiento. Las autoridades sanitarias también se han adaptado a las circunstancias. 2003 fue el punto de quiebre. La ola de calor ha conducido a conclusiones importantes acerca de los efectos del calor en la salud. Políticamente, algo se ha movido. Se elaboró un catálogo de medidas preventivas. Con el plan canicular se aliviarán los efectos en las personas más vulnerables. El plan de emergencias de varias etapas se ha implementado en las olas de calor de 2006 y 2015. Los medios recuerdan las pautas de comportamiento sugeridas. Ancianos y enfermos son alertados y recogidos para administrarles medicación. Los servicios de cuidados, así como los asilos de ancianos y los hospitales, aumentan su personal. Las guardias están listas para los casos de emergencia. En los hospitales, guardias y asilos de ancianos se ha prestado atención a administrarles adecuada hidratación, especialmente cuando poseen una salud ya afectada. Hemos instalado humidificadores y atomizadores. Estos se ponen en marcha cuando los aires acondicionados no dan abasto debido a las extremas temperaturas. A través de la humidificación se puede reducir la temperatura corporal. Esto es vital para nuestra tarea diaria. Mientras se mantiene el clima de calor extremo y se prolonga la sequía, esto se convierte también en un problema para la agricultura. En 2015, en el sur de Europa, una tendencia hacia los cada vez más frecuentes periodos de sequía estival. Peter Hoffmann investiga aquí como meteorólogo. Este año, durante los primeros meses, fue similar al año anterior. Tuvimos una acentuada sequía de primavera causada por la influencia de la alta presión a gran escala. De todas formas, también se adelantó un invierno atenuado que tuvo menos precipitaciones en las zonas montañosas. Y esto obviamente en una época cuando en realidad el agua de deshielo se vierte sobre los ríos. Cuando esto no sucede, naturalmente tiene un impacto sobre el nivel de los ríos como también en la agricultura. Los pronósticos científicos prevén que en 2050 lloverán 200 milímetros menos en el sur de Brandenburgo. En toda Europa Central y del Sur, los períodos de sequía serán cada vez más extensos y con esto aumentarán las pérdidas en la agricultura y los incendios forestales. Cuando la ciencia prevé para el año 2050 un escenario de altas emisiones, donde la temperatura media puede alcanzar un aumento de 2 grados, seguramente esto traerá implicancias que se manifestarán, por una parte, en las precipitaciones y por otro, en el número de días calurosos. La agricultura debe buscar nuevos caminos, reducir los monocultivos y encontrar los medios para resistir la sequía. Martin Zuer ya se está ocupando de ello. Él realiza alrededor de 16 cultivos diferentes, de los tradicionales cereales como trigo y centeno, desde mijo y soja hasta girasoles. Estos se adaptan bien a condiciones difíciles. Uno puede reconocer muy bien aquí, observando las raíces del girasol, lo mucho que puede producir. Una planta de cereales hubiese perecido en su lugar. Esto no constituye un récord en producción de girasol, pero aún así sigue siendo prometedor. Las plantas de Martin Zuer, incluso las leguminosas, absorben a través de sus raíces tuberosas el nitrógeno del suelo, lo cual es muy fructífero para las próximas plantaciones. También experimentó con cultivos de hierba, intercalándolos entre los cereales. Estas son las hierbas que forman la masa de raíces y sirven para asegurar que el suelo no se endurezca por completo. Aquí hay humus. Lo necesitamos. Cuando llueve aquí, esta tierra absorbe 30 milímetros. Si fuese de otro modo y el agua no circulara por debajo, sería necesario el riego.
Las condiciones meteorológicas se han vuelto más impredecibles para los agricultores. Los inviernos templados, una primavera demasiado cálida, la sequía o las inundaciones. Los científicos predicen que lloverá menos pero con más fuerza. Los suelos compactados, las cosechas sobre suelo seco no pueden soportar las grandes cantidades de lluvia de una vez. En lo que se refiere a las inundaciones, el agua entra en los campos. Paradójicamente, las plantas reciben a veces de la lluvia más problemas que beneficios. Yo creo que tendremos que vivir con el calentamiento y con el cambio en las precipitaciones, y que en realidad parece ser cada vez más extremo. Antes solía llover 10, 15 milímetros a lo largo de un día. Eso ya no ocurre. Cuando llueve, lo hace de golpe. Aún se recuerdan en Alemania las históricas inundaciones de 2002 y 2013 del Oder y del Elba. En Sajonia-Anhalt, 800 agricultores perdieron toda su cosecha en junio de 2013. El agua cubrió durante semanas los campos de cultivo. Campo. Hay situaciones climáticas muy específicas que favorecen la posibilidad de que se dé una inundación, las llamadas condiciones meteorológicas mínimas. Por lo general, la pista de los huracanes va dirigida de oeste a este y una de las llamadas condiciones se dé una inundación, las llamadas condiciones meteorológicas mínimas. Por lo general, la pista de los huracanes va dirigida de oeste a este y una de hacia el lado este de los Alpes. La trayectoria de los ciclones se dirige luego hacia el norte de nuevo. Si el área de baja presión se mantiene sobre Polonia, a continuación se trata de lluvia continua. Este tipo de fenómeno lluvioso no es exclusivo del este de Alemania. En Europa del Norte también es cada vez más frecuente. En Inglaterra, durante el invierno de 2014, vastas zonas estuvieron bajo el agua. El daño fue estimado en unos 14.000 millones de libras. Las inundaciones en Europa en el año 2013 causaron pérdidas totales por un valor de 11.700 millones de euros. Las pérdidas son tan elevadas debido también a la fuerte ocupación humana de las áreas naturales de inundación fluvial. En particular, la infraestructura de transporte, tales como ferrocarriles, carreteras y puentes, se han vuelto vulnerables. Debido al cambio climático, las condiciones meteorológicas propenden a estos eventos. ¿Se convertirán estas inundaciones en algo normal? En los últimos 15 años se produjeron 2 grandes inundaciones. Se puede, por supuesto, hacer una estadística. Las áreas que se ven afectadas por el granizo son muy pequeñas, puesto que tenemos una extensión espacial de solo unos pocos cientos de metros, hasta 1 o 2 kilómetros. Pero si una zona se ve afectada por el granizo, este puede causar una enorme devastación. Con la ayuda de tales placas de granizo, los científicos quieren analizar el granizo de forma más precisa. Tras el impacto, se generan ondas que son captadas a través de 2 micrófonos piezoeléctricos que generan un voltaje que se transforma en una señal digital. Se han hallado en Europa piedras de granizo de un tamaño de hasta 14 centímetros. Con este sensor de granizo medimos el tamaño del granizo. Y no solo el tamaño, sino la distribución de tamaños. Cuando una lluvia alcanza el sensor, entonces podemos medir el espectro, es decir, el número de granizo caído de cierto diámetro. Debería decirse más en el futuro, más acerca de la naturaleza, el origen y el daño potencial de granizo. Hasta ahora faltan datos fiables. La pérdida tiende a subir de todos modos. En 2013, una tormenta en la localidad suaba de Reutlingen causó unos daños en viviendas, autos e instalaciones solares valorados en 1.000 millones de euros. Uno no puede decir en realidad si la intensidad y la frecuencia de las tormentas de granizo ha cambiado debido al cambio climático, simplemente por la razón de que tenemos muy poca información sobre las tormentas de granizo en el pasado. Sabemos que tal vez podemos reconstruir granizadas, datos del seguro, o basados en otros datos llamados datos climáticos indirectos, pero no podemos inferir la intensidad. En cuanto a la frecuencia, también tenemos una incertidumbre relativamente grande.
Lo que observamos, de hecho, es que el potencial se ha incrementado en la atmósfera durante la formación de tales tormentas. Mientras esas fuertes tormentas locales acompañadas de granizo tienen lugar en verano, en invierno la amenaza es en forma de huracán. Ese fue el caso de Lothar en 1999 y Kirill en 2007. Hay enormes áreas de baja presión que surgen sobre el Atlántico Norte y van desde allí a Europa. En particular, los equipos de transporte y energía se ven afectados. También la población sufre por los daños. Las tormentas invernales o los huracanes de baja presión se diferencian de las eléctricas con fuertes ráfagas de viento por el propio hecho de que los temporales y los huracanes son enormes masas de viento y poseen un campo inmenso que podría capturar a toda Europa central. Al no tener lugar, son más impredecibles. En contraposición a las tormentas de verano, los huracanes se dejan observar bien durante su formación. Es por ello, las predicciones son en términos de cambio climático, en especial para las costas de gran importancia. El huracán Saber trajo a Hamburgo en diciembre de 2013 la segunda marejada ciclónica más alta jamás registrada. La gente sabe que las marejadas son algo serio. Las oleadas ciclónicas son un peligro real. No son simplemente una exageración producto de la TV, sino que ocurren de vez en cuando. Hans von Storch es un científico climatólogo del Instituto Helmholtz en Gstaad. Él se ocupa especialmente de la evolución del clima marítimo y del cuidado de las costas. Desde 1990 no se han registrado rupturas de diques costeros en Alemania. Pero, ¿qué nos traerá el futuro? Las marejadas ciclónicas pueden convertirse en el futuro en un gran peligro para las regiones costeras en Europa. Seguramente algo cambiará, y son seguramente dos factores. Por un lado, que haya más agua, y por otro, que el viento que sopla sobre el nivel del mar sea más fuerte y más eficiente. Los científicos pueden realizar momentáneamente una vaga predicción sobre el desarrollo de las tormentas. Esto se debe a que es muy difícil predecir el comportamiento de los vientos durante las simulaciones. Existen demasiados factores comprometidos que hacen difíciles las predicciones. Existen simulaciones que dicen que habrá más. Hay otras que dicen que habrá bastante menos. Es decir, que el conjunto se encuentra en un terreno en el que no puede garantizar ninguna declaración. Lo cual no significa que nada cambiará, sino que nuestro conocimiento no es por el momento confiable. Lo que sí es probable es que sea de una manera como de otra. De todas maneras crecerá la marea y por eso el cuidado de las costas en el futuro se convertirá en un desafío social y económico. Cada estado costero posee un plan general para la protección de las costas. Se basa en todas las listas de datos disponibles, como por ejemplo, qué altura deben tener los diques y otras obras de construcción costeras para soportar las inundaciones futuras. En el Plan General de Schleswig-Holstein, se incorporaron para 2012 los cálculos sobre el incremento del nivel del mar. En la isla de Nordstrand se está reforzando el dique como medida preventiva. Johannes Oelerich, de la Oficina Estatal para la Protección de las Costas, es el principal constructor de diques en Schleswig-Holstein. Hemos observado que el nivel del mar sube con fuerza, sin embargo, en el futuro prevemos un aumento de 50 centímetros por siglo. También podría ocurrir que aumente 1,5 metros, aunque estamos más inclinados por las predicciones conservadoras para la construcción de un dique hoy, para que pueda mantenerse en